Y hablamos ahora de salud en Directo América de France 24. Mar Romero Sala ya está con nosotros en el estudio. Mar, a raíz del tiroteo de Uvalde en Texas sigue creciendo la preocupación por la violencia de armas de fuego y cada vez más son las voces que piden tomarlo como un problema de salud pública. ¿Por qué, Mar? Raúl, pues realmente es porque no es un problema a tener, pues a no ver, ¿no? Porque son las armas de fuego, la muerte por armas de fuego, perdón, en Estados Unidos es la principal causa de muerte entre los jóvenes de los 0 a los 19 años en este país. La cifra además ha crecido un 83% desde el 2013, en menos de una década. Entonces, por todos estos motivos, cada vez son más estas voces expertas que se unen para pedir que se trate como un problema de salud pública. Para explicarnos en qué consiste esto, estamos con el doctor Óscar Franco. Él es profesor de epidemiología y de salud pública de la Universidad de Berna. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Cuéntenos, ¿por qué se puede considerar un problema de salud pública y en qué consistiría abordarlo de esta manera? ¿Qué significaría? Sí, antes que nada es un problema que no solamente afecta a los Estados Unidos, es un problema que afecta a nivel mundial y es que específicamente casi la mitad de las muertes que ocurren por homicidio son jóvenes entre los 15 y 29 años. Si miramos en Latinoamérica, por ejemplo, el 80% de los homicidios ocurrieron por arma de fuego. Afecta principalmente a la población masculina. En algunos países llega hasta el 94% de las víctimas son hombres y afecta principalmente países como Brasil, como El Salvador, como Colombia, Panamá y Guatemala. Hasta ahora esto se ha visto más que todo como un problema de crimen. Sin embargo, yo creo que es esencial tomar un abordaje diferente dentro del punto de vista de salud pública. Un punto de vista que sea basado en la evidencia, que sea basado en la ciencia y que nos ayude a entender por qué está ocurriendo esto. Son conflictos, violencia doméstica, feminicidios, robos, inseguridad. ¿Quiénes son los que están falleciendo? ¿Quiénes son los que están cometiendo estos homicidios? ¿Cuáles son los factores que permiten el acceso? Y luego poder entender cuáles son las estrategias que realmente funcionan, no solamente por sentido común, sino basados en evidencia científica, y traducir esa evidencia y esas estrategias en políticas de salud y en estrategias que realmente ayuden a tener una legislación que pueda proteger a la población. Doctor, lo saludo, muy buena mañana. No todo tampoco son los tiroteos, ¿no? ¿Qué nos dice la cifra sobre el uso de estas armas de fuego y sus consecuencias? A nivel mundial, más o menos el 50% son homicidios, el 50% son suicidios. Estos van siempre, mientras que hay más altos niveles de homicidio y menos niveles de suicidio, y eso depende de cada región y de cada país. Luego, en un porcentaje más pequeño, tenemos accidentes que pueden ocurrir. Entonces, hay que mirar más allá del problema de los tiroteos, es tomar en cuenta que necesitamos entender las causas del tipo de violencia, el tipo de personas, de las víctimas que están siendo afectadas y cómo varía según las regiones. Y esto es lo que nos podría ayudar a entender las causas y las circunstancias que están detrás de lo que está ocurriendo y que nos podrían ayudar a resolverlos. Doctor, precisamente hablaba de los suicidios, una cifra muy alta en estas proporciones de muertes por arma de fuego. ¿Qué vínculo podemos establecer entre la salud mental y este acceso tan amplio a las armas de fuego? Sí, generalmente se ha relacionado la salud mental específicamente con los suicidios, pero también con los homicidios y lo que ha tenido el impacto de la pandemia del COVID-19 en la salud mental de la población. Se cree que podría acelerar, que podría hacer mucho más manifiesto el problema a nivel mundial. Sin embargo, hay que entender que esto no es solamente un problema de salud mental. Si miramos solamente en los Estados Unidos, vemos cómo la población afrodescendiente tienen 21 veces mayor riesgo de fallecer por homicidio que la población blanca, a pesar de que la población blanca son los que más tienen acceso y portan más armas. Entonces lo que estamos viendo es una relación muy intricada, muy complicada de factores sociales, de oportunidades, de educación y no solamente lo de salud mental, sino de aspectos sociales y de inequidades que se tienen que abordar desde ese punto de vista de salud pública basada en la evidencia. Doctor, y precisamente esta perspectiva de la salud pública le quiero preguntar si se tienen medidas que se puedan tomar para empezar a prevenir estas muertes. Sí, entonces, lo primero es entender las causas, entender cuáles son las circunstancias. Lo segundo, ayudar a tener unas políticas claras para controlar el acceso a las armas. Sabemos que la presencia de armas de fuego en un hogar
aumenta en un 41% la probabilidad de muerte de una persona de la familia y en más del 200% entre las mujeres. Entonces necesitamos políticas también que sean basadas en los derechos humanos, en la igualdad de género y también estrategias que se puedan implementar a nivel de políticas de salud, pero también registros que puedan determinar dónde están ocurriendo, qué tipo de violencia está ocurriendo y cuáles son las víctimas que se están afectando por estos homicidios. Doctor, solo para terminar, le pedimos una pequeña reflexión alrededor de por qué es tan difícil entender que estas muertes también se deben prevenir, igual que sucede, por ejemplo, con los accidentes en las carreteras, que después de años de políticas públicas pues, han descendido tanto en muchos países, incluido en Estados Unidos. ¿Por qué con el tema de la regulación de las armas de fuego es tan difícil de comprender? Sí, creo que la prevención históricamente siempre se toma más tarde no se disemina la importancia de la prevención, pero también porque no se ve ese impacto global que tiene el problema. Por ejemplo, cuando estamos hablando de armas, no solamente estamos hablando de pérdida de vidas, estamos hablando también de un problema de contexto social, de inseguridad, de deterioro en el desarrollo económico y de problemas de gobernabilidad. Entonces, si se entiende que esto es algo que está afectando no solamente a la población sino, específica, que son las víctimas, sino a nivel social y a nivel de nación, yo creo que se puede tomar unas medidas mucho más efectivas y más preventivas. Ojalá así sea, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros en nuestro espacio de salud en Directo América de France 24. Mar, también muchísimas gracias por acompañarnos ya saliendo de esta gripa que la tenía atrapada. Ya nos está acompañando nuevamente en el estudio. Nosotros vamos entonces a saludar a nuestro segundo invitado del día.